Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos una vez más. El día de hoy hablaremos acerca de la depresión. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien y efectivamente el tema de hoy es súper importante, sobre todo por la prevalencia que hay en la población mundial. Justamente eso es lo que quiero que tengamos en cuenta y es que hoy por hoy hay como más conciencia acerca de todos los temas o enfermedades mentales, pero en realidad nos falta muchísimo. Todavía pensamos mucho en esa estigmatización, por ejemplo, en este caso, de la depresión, que nos lleva a grandes problemáticas y nos lleva quizás a dejar avanzar hasta un punto donde quizás ya nos cuesta muchísimo más poder trabajarla. Entonces, creo que es súper importante que para luchar contra este tipo de enfermedades o malestares, tenemos que primero comprenderlos, conocerlos. Desde ese mayor conocimiento podemos prevenirlos, podemos tratarlos y de esa manera pues reducir la prevalencia que existe. Vamos a comenzar. Bueno Juliet, antes de entrar en todo el tema de la definición, es importante aclarar que según la Organización Panamericana de la Salud, más o menos se estima que el 4.4% de la población mundial está padeciendo depresión. Y si llevamos esto ya a números, estaríamos hablando de aproximadamente unas 300 millones de personas que están sufriendo depresión. Bueno, justamente quiero hacer referencia a que a pesar de que existen tratamientos eficaces contra la depresión, muchas veces, sobre todo en la mayoría de los casos, estamos hablando de casi un 90% de los casos, el diagnóstico puede ser erróneo, el tratamiento es inadecuado para la depresión o incluso lo confunden. Podrían poner fácilmente una ansiedad cuando es depresión y es muy importante que tengamos conocimiento acerca de esto para que podamos así brindarle un mejor manejo y disminuir todas estas cifras que nos estás compartiendo. Y mira que hablar de depresión tiene unas características bastante particulares porque aunque hay una sintomatología y unos patrones de alguna u otra forma sirven para la detección, también suele suceder que quienes padecen la depresión hace algún tiempo o a lo largo de su vida ya han aprendido a ocultar muchos de esos síntomas que pueden ser fácilmente detectables a la vista. Entonces, si tú no tienes el conocimiento necesario, si de alguna u otra forma no tienes la experiencia en el campo, incluso hay algunos profesionales de la salud que podrían llegar a tener dificultades a la hora de identificar si una persona puede estar o no padeciendo depresión, teniendo en cuenta pues que hay unas personas que se les facilita mucho ocultarla. Por eso es que a veces, no sé si de pronto nuestros oyentes o tú, Juliet, lo has escuchado, que cuando una persona se suicida se suelen usar frases como ¿por qué tomó esa decisión si era feliz, si estaba sonriendo, si yo la vi hace poco y estaba en la mejor etapa de su vida, yo no detecté que estuviera pasando un mal momento? Y es precisamente porque se suelen camuflar muy bien esos sentimientos. Entonces, cuando uno habla de depresión siempre se suele asociar a sus características generales como la tristeza notable, el llanto, ver a una persona decaída, pero resulta que también puedes ver a una persona sonriendo que tiene depresión, también puedes ver a una persona que está haciendo sus actividades diarias como ir a trabajar o ir a cumplir con sus responsabilidades diarias y está padeciendo depresión. Pero ahí entra el tema de que si no tienes de pronto un ojo clínico o no sabes detectar muy bien esos patrones conductuales que van a darte la identificación o no de si está padeciendo depresión, pues eso va a dificultar el proceso y por eso muchas personas toman decisiones de acabar con su vida y su entorno ni siquiera había percibido que estaba pasando un mal momento o que estaba sufriendo algún tipo de enfermedad mental. Y precisamente hablamos de enfermedad porque efectivamente la depresión es eso, una enfermedad. Y es una enfermedad común pero muy grave. Y de alguna u otra forma, como lo venía diciendo, es una interferencia con la vida diaria. Entonces va a influir en tu relación familiar, académica, laboral, en el disfrutar de
tus hobbies, de las cosas que normalmente disfrutabas en tu día a día. La depresión tiene muchísimos factores que la pueden causar, como el psicológico, biológico, ambiental, pero pues esto ya lo tocaremos en otro episodio. Y básicamente la depresión se caracteriza por estados de ánimo bajos, por sentimientos de tristeza, pero es distinta a los cambios habituales del estado de ánimo pues, del día a día. La depresión tiene afectaciones directas en todas las relaciones del ser humano. O sea, te va a afectar con tu pareja, con tu familia, con tu círculo de amigos, con tu círculo de trabajo. O sea, va a tener una afectación directa con cada uno de estos círculos. Y la depresión también te puede dar esa sensación de infelicidad, de abatimiento, de melancolía. Y es muy dañina. Es una situación que te puede llevar a una ideación suicida o incluso al suicidio. Y como ya lo dijimos con antelación en otro de los podcasts, la depresión no solo es sentirse triste o tener un malestar por un mal día. Es algo que interfiere completamente en tu vida y que te puede paralizar, inmovilizar. Y por eso es tan importante que empecemos a identificar cuáles son esos síntomas, esas características o esos patrones. Dentro de esos síntomas estaríamos hablando de alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, anidonia, que es la falta o la pérdida de placer, disminución de nuestra energía. Entonces como que no tenemos gana para hacer prácticamente nada, o cosas que nos gustaban hacer antes ya decimos, qué pereza, no tengo ganas, no tengo ánimo. Irritabilidad, pensamientos de suicidio o de muerte, como que se pierde esa esperanza de vida, la culpa y también ese sentimiento de inutilidad, como que no sirvo o no hago bien lo que tengo que hacer. Sobre todo también alteración en la concentración, porque como que estamos viendo la vida como con esos lentes oscuros y cualquier cosa que queramos empezar a hacer, como que vamos a distraer nuestra atención hacia, qué pereza, o me estoy sintiendo mal, o lo estoy haciendo mal, como que todo lo vemos en el mal sentido. Por otra parte, a nivel físico, la depresión puede presentar dolor muscular, dolor en las articulaciones. Aquí en este caso venimos a hablar mucho de la somatización que podemos hacer, de que siempre que voy a comer me duele el estómago, o de que yo sé que tengo algo en el estómago porque siempre todo el tiempo me duele. Muchos problemas gastrointestinales, porque bien dicen que nuestro segundo cerebro puede ser el estómago, y realmente se nota muchísimo, la comida no te apetece o te sienta mal. Luego viene los dolores recurrentes de cabeza o los calambres. Incluso podríamos hablar de dificultades para respirar o esa sensación de ahogo que a veces nos preocupa, ¿no? Nos genera angustia. Y todos estos síntomas, Camilo, se van viendo no solamente a lo largo de un mes, a lo largo de 6 semanas, 9 semanas, sino que se va alargando, y estos síntomas podrían venir a convertirse en algo crónico si los dejamos avanzar y si aprendemos a vivir con ellos y dejamos que el malestar conviva en nuestros días. Y es justamente ahí cuando empezamos como a diferenciar los niveles que tiene la depresión, porque podríamos estar hablando de una depresión leve, que significa todos estos síntomas o algunos de estos síntomas, pero en una intensidad, digamos, moderada. Hablando de los niveles de la depresión, Juliet, yo quiero destacar un dato que encontré de la Organización Panamericana de la Salud, y en el 2016 ellos plantearon que para el 2020 la depresión iba a ser la segunda causa mundial de discapacidad, y en los países industrializados iba a seguir siendo la primera causa. ¿Y por qué a mí me parece esto demasiado relevante antes de entrar en el tema de los niveles? Es que resulta que voy a basarme en mi propia experiencia. He vivido en Colombia y vivo en España. ¿Y cómo funcionan los sistemas de salud? Resulta que a pesar de que cada vez cobra más relevancia la salud mental, a pesar de que cada vez nos importa más, cada vez toma una mayor visibilidad, y eso va a tener unas implicaciones muy importantes, porque entre más importancia se le dé, más inversión habrá, evidentemente mayor investigación, mejores tratamientos, promoción, prevención, y bueno, va a traer muchos beneficios. Pero resulta que por lo menos hasta el 2021, que yo vivía en Colombia, la depresión no era tomada como una enfermedad.
Entonces tú no podías ir al médico a que te incapacitara porque te estabas sintiendo mal y que te remitiera con un terapeuta y que el terapeuta dijera, ok, estás padeciendo un episodio o una enfermedad como la depresión y que te pudiese incapacitar. Y resulta que en países como Latinoamérica o por lo menos Colombia no se le da la debida importancia a las enfermedades de salud mental. ¿Y por qué lo hago con la comparativa? Porque aquí en España, por ejemplo, si tú estás padeciendo depresión, te hacen todo el debido proceso, todo el debido seguimiento y te incapacitan, porque es que de verdad se toman las cosas muy en serio con la salud mental. Y estoy seguro que no solo acá en España, sino generalmente en los países de primer mundo. Esta comparación que nos estás haciendo de verdad que toma gran relevancia. Sin embargo, siento que aún en nuestro sistema de salud aquí en España nos falta muchísimo, sobre todo la salud pública, porque las citas, por ejemplo, para psiquiatría y demás están tomando más tiempo de lo que debería. Y continuemos hablando entonces de esos niveles que presenta la depresión. Comencemos por el tema de la depresión más leve, de la depresión que pasa prácticamente inadvertida, porque esa intensidad suave, esa intensidad de que sí tengo malestar o quizás lo confundimos con estoy de bajón, nos hace pensar que no es nada y no prestarle ningún tipo de atención. El problema es cuando esto se prolonga mucho en el tiempo y la depresión leve puede ser incluso mucho más duradera que la depresión mayor, justamente porque los síntomas están ahí y no nos llaman mucho la atención. Ay, sí, bueno, llevo mucho tiempo así, pero no es tan grave. Pensamos en tendría que estar llorando todos los días como para que fuera grave y no es necesario. Precisamente por lo silenciosa que es, no nos hace detectarla como algo grave. Puede ser como, en algunos casos, esta depresión parece como enmascarada. Empiezan esos síntomas de pesimismo, de ansiedad, de irritabilidad, apatía, donde poco a poco nos pueden llevar a aumentar ese malestar. Y al aumentar ese malestar también van surgiendo nuevos síntomas que se van de cierta manera adheriendo a nosotros. Y en estos casos, claro, no se expresan espontáneamente e incluso siempre se piensa como voy a esperar un poco más para pedir ayuda o voy a esperar un poco a que se me pase la vergüenza de poder expresar qué es lo que siento, porque muchas veces se trata de eso, de simplemente vergüenza, porque existe todavía esa estigmatización de cómo puede ser posible que una persona esté triste tanto tiempo. No puede ser posible. Todavía se piensa en esto. Y realmente esto lo que nos lleva es a afectar. Esto nos afecta en todas las áreas de la vida, en todas las áreas o en todas las esferas de la vida de una persona. En el trabajo, en nuestras actividades diarias, en nuestro físico, en nuestra vida familiar. Y tengo que decir, no es necesario llegar a ese punto. Debemos más bien de aprender a estar bien, no convivir con un malestar todo el tiempo. Precisamente dentro de estos niveles de la depresión, que está el leve, el moderado y el mayor, generalmente se suelen diferenciar en la gravedad de los síntomas, en la evolución de los mismos y en la durabilidad. Ahora, en cuanto a durabilidad, va muy enlazado precisamente a la evolución que vayan teniendo esas sintomatologías, porque como tú lo planteas, la depresión leve suele pasar muy desapercibida, entonces puede perdurar muchísimo tiempo sin ser detectada y simplemente siendo asociada con un estado de ánimo bajo. Pero, por ejemplo, un episodio de depresión mayor, pues indiscutiblemente se tiende a ser muy notorio y tiende a durar entre 7 y 9 meses. Ahora bien, el trastorno depresivo mayor es un episodio de depresión severa. O sea, definitivamente la característica principal es que, por ejemplo, cuando la gente piensa en depresión, lo suele asociar inmediatamente a la tristeza. Y aquí en la depresión mayor sí hay tristeza, pero ya no es una tristeza de emoción, sino una tristeza patológica. Entonces, ya los síntomas empiezan a ser muchísimo más persistentes e incluso pueden aumentar al punto de que te vuelves ya mucho más irritable, sientes ya una desesperanza completa, estás decaído todo el tiempo, tienes un malestar que ya no es solo emocional, sino ya pasa a ser un tema psíquico y físico.
entonces también puedes empezar a tener somatizaciones y empezar a sentirte enfermo, ya no solo de el malestar emocional que percibías, sino que ya de verdad la enfermedad empieza a tomar control de ti y vas a tener unas implicaciones directas en tu autoestima. Entonces tu apariencia física, el cómo te percibes va a cambiar rotundamente y empiezas a ya tener una verbalización muy negativa, a sentir culpa, a tener pensamientos de ruina, catastróficos. También vas a padecer muy seguramente una hipocondría y vas a tener unos dolores en el cuerpo inespecíficos, vas a tener un enlentecimiento psicomotriz y básicamente estos episodios de depresión mayor, para detectarlos es con la coexistencia que tienen los pensamientos y los sentimientos negativos con el tema cognitivo. ¿Y esto cómo se puede percibir? Entonces, la falta de atención, como ya lo habías dicho tú, Juliet, el tema del líbido. Entonces, por ejemplo, que eso ya tiene que ver mucho con el deseo sexual, se va a ver completamente interrumpido. Entonces aquí se diferencia, por ejemplo, en el tema de la depresión leve. Puedes tener relaciones sexuales con tu pareja sin ganas, pero al fin y al cabo lo tienes porque el malestar está, pero tal vez no identificas, como tú lo dijiste, que estás padeciendo un episodio de depresión leve. En cambio en el mayor es que definitivamente no te apetece. Temas como tú ya lo planteaste del sueño, entonces ya empieza el insomnio. Entonces bueno, eso ya va a tener repercusiones en todos los aspectos de tu vida. Entonces ya pasa a ser un tema incapacitante. O sea, ya de verdad es que no quieres levantarte de la cama, ya no quieres hacer absolutamente nada. Pero ahí es donde volvemos al inicio, lo que yo había dicho. Hay personas que aprenden a convivir o a ocultar muy bien los síntomas y a pesar de que estén padeciendo un episodio de depresión grave, hacen todo sin querer, pero socialmente las personas perciben que están llevando una vida normal cuando realmente por dentro están pasándola muy mal y por dentro están supremamente destruidos anímicamente. Y bueno, para finalizar ya entraríamos con nuestras cápsulas vitaminas. Juliet, ¿qué tienes para decir? Realmente pedirles que no se dejen para después. Muchas personas saben que se sienten mal, pero esperan y le dan largas y le dan vueltas al asunto. Y no debería de ser así. Pensar ya se me pasará y llevar con este malestar mucho tiempo no es normal. Entonces quiero invitarlos a la observación, a la autoobservación de esas emociones que estoy cargando. Ponerle nombre a las emociones una y otra vez, lo hemos dicho, es súper importante. A veces sentimos, pero no sabemos identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo en realidad. No solamente es me siento mal, no, ¿por qué me siento mal? Ese mal que es rabia, resentimiento, angustia, miedo, ese mal de dónde viene. Entonces, para observarnos, yo recomiendo mucho hacer una libreta de emociones o un diario de emociones donde estemos como en monitoreo. Y esto realmente nos hace mantener un poco más conscientes de cómo me he sentido hoy, qué pensamientos me han afectado y qué pensamientos quizás me han beneficiado. Identificar cuáles son esos miedos, cuáles son nuestras inseguridades, cómo me siento con respecto a esas personas cercanas, a mamá, a papá o a mi hermano, a mi pareja. Identificar cuáles son esas heridas que estoy llevando a cuestas y plasmarlas nos va a dar una perspectiva muchísimo más amplia de qué es esto que me está afectando, identificar qué es lo que me está afectando y por supuesto a partir de ahí poder trabajarlo. Porque realmente, ¿cómo pretendemos mejorar o trabajar algo que no conocemos, que no sabemos qué es? Y no lo pienses tanto para comenzar. Es básicamente lo que quiero decir. Esto no te va a costar nada. Hacer una libreta de emociones no te va a costar ni 10 minutos al día y tampoco en cuestión de dinero no te cuesta nada. Entonces inténtalo y no lo dejes simplemente como una idea al aire. Bueno, yo sí quiero ser un poco más puntual, que es el tema de buscar ayuda profesional.
indiscutiblemente es un proceso que debemos llevar acompañados por amigos, por familia y por psicoterapeuta e incluso por psiquiatría. Definitivamente la depresión es algo que necesita ayuda de todas las áreas, o sea, se necesita un acompañamiento constante de más personas de nuestro entorno para poderlo sobrellevar de una mejor manera. Entonces, no es solo estás teniendo depresión, entonces ponte a hacer un deporte o aliméntate mejor, no. Es el conjunto de cosas que hago en relación a cómo me estoy sintiendo para contrarrestar el malestar. Entonces, definitivamente es un conjunto. Entonces es hacer deporte, pero también es ir a terapia, pero también es hacer las actividades que mi psicoterapeuta me deja, pero también es tomarme los medicamentos que el psiquiatra me indicó, pero también es estar con mi familia acompañándome en el proceso, pero también mis amigos estar ahí y que estén acompañando durante también todo el proceso, porque, repito, es un proceso conjunto, o sea, las cosas por separado va a ser muy difícil que funcionen, pero si logran compenetrar todo, definitivamente el proceso va a ser mucho más llevadero y va a tener muchísimos mejores resultados. Y sobre todo lo que decía Juliet, no hay que estigmatizarlo, o sea, definitivamente hay que hablarlo. Si estás sintiéndote mal, si realmente sientes que estás padeciendo un episodio depresivo, habla, o sea, no te quedes callado esperando que el tiempo cure, porque las personas tienden a decir como, ok, esto va a pasar como me ha pasado en algunos otros momentos cuando me he sentido mal. No, porque cuando es depresión definitivamente va a estar constantemente hasta que le pongas un alto. Definitivamente habla con tu familia, habla con tus amigos y de ahí en adelante empieza a buscar todo el proceso de ayuda y acompañamiento. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, recuerden comentarnos qué les ha parecido este episodio y creen el hábito de identificar sus sentimientos. Camilo, nos vemos en una próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana. Y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.